Bienvenidos a todos, vamos a empezar con un taller que a mí me encanta, un tutorial que es sencillo pero muy divertido de hacer, que no requiere demasiado tiempo. Vamos a empezar cortando dos cartones de 16,5 por 14 centímetros y otro de ellos de 14 por 5 centímetros. Este último hará nuestro lomo. Y voy a cortar una tela de Daika, que para mí trabajar con este tipo de telas es maravilloso, porque es una tela a lienzo que viene prediseñada, se trabaja muy bien, la podéis trabajar con diferentes pegamentos y la verdad es que es una pasada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a cortar esta tela. Si nuestro lomo tiene 14 por 5, voy a dejar 10 centímetros de ancho y voy a cortar 1 centímetro por arriba y 1 por abajo, es decir, que cortaré a 10 centímetros de ancho por 16 de alto, ¿vale? Podéis darle un poquito más si queréis, podéis trabajar a 3 centímetros, pero con 1 centímetro es más que suficiente, repito, por arriba y por abajo. Entonces tendremos un trocito de tela que vamos a pegar de 16 por 10 centímetros, ¿vale? Aplicaremos pegamento. Yo en mi caso me gusta mucho trabajar con cola, suelo utilizar Daicol, pero podéis utilizar cualquier cola de encuadernar. Y ahora pasaremos a poner los dos, en nuestros laterales, las dos tapas, a unirlas, y vamos a dejar medio centímetro de, algo menos de medio centímetro de separación. Yo tengo estas guías y lo común y habitual es dejar mínimo el grosor de nuestro cartón, que nos he dicho que es de 1,5, y nada, y una vez hecho esto y pegado, vamos a pegar las zonas de arriba y de abajo y ya tendríamos la estructura de nuestro álbum montado. Yo en Navidad me gusta hacer proyectos sencillos, que queden bonitos, que no tenga que invertir no sé, 12, 14 horas en hacerlos, porque si no nunca estarían, ¿vale? Y con el resto de tela que nos ha sobrado, pues nada, vamos a quitar la parte superior, lo vamos a dejar al mismo ancho, que eran esos 10 centímetros, y en vez de cortarlo a 14, lo cortaremos a 13,5. 13,5, 13, pues un poquito lo que os dé. Y vamos a pegarlo, y siempre con la plegadera, pues lo que vamos a hacer va a ser marcar muy bien nuestras uniones. Y lo bueno que os decía de esta tela es que, como no deja de ser una tela, pues es muy flexible. Yo en la portada he elegido este papel, este motivo tan dulce de un niño vistiendo un muñeco de nieve, poniéndole la bufanda. Y voy a cortar alrededor del papel. Fijaros por dónde lo corto. Mínimo nos tiene que quedar 1 centímetro arriba, 1 abajo y 1 en el lateral, ¿vale? Lo que os digo, fijaros dónde lo coloco. He usado 2 papeles de este mismo. ¿Veis? Yo he dejado 1,5 centímetros todo alrededor. Y si queréis dejar 2, dejad 2, y así luego podéis centrar muy bien, perfectamente vuestro muñeco. Centrándolo, lo que he hecho ha sido, pues nada, simplemente marcarme con el lapicero y tirar una línea recta, ¿vale? Al tirar una línea recta, lo que consigo en ese lateral, he dejado 1,5 centímetros, ¿vale? Aunque ahí parezca que estoy dejando 1 centímetro, le he puesto a 1,5 al final. Y al tener, lo que os decía, esta línea recta, pues lo que nos pasa es que no se nos va a torcer el papel. Es un paso muy fácil, muy sencillo, y con esto es lo que conseguimos. Así que ahora voy a poner la cola de encuadernar. ¿Por qué la pongo en el papel? Bueno, pues porque poniéndola en el papel el cartón se dobla menos, ¿vale? Y si no echáis mucha cantidad no tiene por qué doblarse, pero bueno, no obstante,
Como también depende de la humedad que haya en el ambiente, etcétera, pues nada, lo que vamos a hacer va a ser después poner peso sobre él antes de seguir con el proyecto una vez que hayamos puesto estas 2 tapas, que las hayamos decorado, ¿vale? Ahora llega el momento de esquinas. Yo utilizo diferentes esquineros, tengo de distintas marcas, no encontraba el de Daika en ese momento y cogí este. Es importante pegar con cola. ¿Por qué? Porque eso nos da flexibilidad al papel, hace que se humedezca y entonces así no se nos va a partir nunca. Yo siempre lo que hago es marcarme primero 2 lados, ¿vale? Y luego en el último meto hacia adentro las partes de las esquinas para que no queden esos picos tan incómodos hacia afuera. Y nada, pues con esos 2 truquitos, uno el tema de la cola para que tenga flexibilidad el papel y otro el meter las esquinas, veis que paso todo alrededor y ya está. Para la trasera he elegido este papel rojo, que lo que haré será exactamente lo mismo, cortaré, bueno, pues dando 1 centímetro o centímetro y medio todo alrededor. Tened en cuenta que nunca llega hasta el final del lomo, pues os digo más o menos la distancia del lomo y os digo el papel como lo he cortado. Nos queda unos 7 milímetros desde que empieza nuestro cartón y el dibujo, bueno, pues mide al final la zona del dibujo 16 centímetros por esos 14 que os decía. Y así nos queda de bonito, ¿vale? Voy a marcar un poco, voy a quitar un poco de exceso de papel. Yo siempre prefiero cuando estoy haciendo las portadas que me sobre un poquito a que me falte. Tal cual, ¿vale? Lo que os digo, pues encuadrando el dibujo, en este caso en la trasera no hace falta. Con darle 1,5 centímetros a cada lado tendríamos, con lo cual sería 3 centímetros en total a lo alto, ¿vale? O sea, esos 14 centímetros se transformarían en 17 y 1,5 centímetros en el otro lado, que serían 18 centímetros, ¿vale? Esa sería la medida de nuestros papeles. Yo siempre recomiendo que veáis antes el vídeo, por lo menos un poco por encima, o por zonas, la zona de la estructura lo primero. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a montar mi espina. Es una espina muy sencilla. Tengo una cartulina que mide 13 por 20 centímetros. Empezamos plegando a 3, ¿vale? 3 centímetros y luego vamos de 1 centímetro en 1 centímetro, o sea, a 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta que al final nos queden otros 3 centímetros. Es decir, iremos plegando de 1 centímetro en 1 centímetro desde 3, el primer pliegue sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, así, hasta que nos quedasen 3 centímetros por el otro lado, que sería llegar a 17 centímetros. ¿Y veis que he hecho unas X? Bueno, pues he hecho 2X, una no, 2X, una no, así. En una de las X pongo cinta de doble cara, ¿vale? Me salto una X, uno en blanco, en la siguiente X pongo una cinta de doble cara, así. He puesto la X pues simplemente para que vosotros lo veáis mejor. Ahora retiro la cinta y tengo que pegar una X, la que tiene la cinta de doble cara, contra la otra X que no lo tiene, ¿vale? Eso lo que me hará será el pliegue hacia arriba. A mí me resulta muy cómodo trabajar así porque cuando termino pliego la espina hacia un lado y hacia el otro y bueno, pues ya la tengo hecha, ¿vale? Es, bueno, cualquier manera es lícita. Siempre yo digo que la mejor forma de trabajar es la forma más sencilla, la que más sencilla os resulte a vosotras. Y a mí la verdad es que me resulta muy sencillo trabajar así porque ahora veréis que cuando yo termino de pegar, al plegar hacia el otro lado, ahora lo llevo todo en liso porque a mí me incomoda mucho el
el llevar las espinas de un lado para otro. Ya están plegadas todas hacia un lado y ahora solamente tengo que plegar hacia la contra, ¿vale? Me llevo todas al contrario y ya tendríamos nuestra espina con nuestra separación y nuestras 5 hojas. Voy a hacer las hojas básicas que miden 13 por 30 centímetros y en el 20 plegaremos a la mitad, es decir, plegaremos a 10. Si queréis podéis plegar con la propia tabla o con la mano. Acordaros de no utilizar nunca la cuchilla, como hice yo ahí, sino la plegadera. Yo luego le cambié. Cuando estoy grabando hay veces que bueno, y fijaros que hay una en rosa y otra en blanca. Por eso me gustan más las que tienen más color, pero la naranja se me quedó en la tienda. Bueno, no pasa nada, es un trozo de cartulina y luego vamos a utilizar más en el interior, con lo cual no hay ningún problema, ¿vale? O sea, nos pasa a todo el mundo esto de que a veces pues cortamos por donde no debemos, plegamos por donde no debemos. Y yo lo podría haber editado, pero sinceramente, pues también así veis que todo el mundo, hasta la gente que llevamos tantísimos años haciendo scrap, cometemos errores. Bueno, eso irá después así como habéis visto en forma de sobre y eso lo reservamos para después, para decorar nuestras páginas, que elegiremos diferentes papeles, ¿vale? Los papeles que cortemos serán de 12,5 por 14,5. Bueno, yo ahí estoy, que voy a elegir los interiores del álbum. Cada uno puede coger el que quiera. Si veis, voy anotando las medidas. El papel será de... Yo he puesto 15,5 por 13,5, no. Será de 15,5 por 13,5. ¿Vale? Porque luego voy a hacer unos bolsillitos en el interior y así, bueno, pues me estorba menos. Si no vais a hacer bolsillos, hacedlo de 16 por 13,5, ¿vale? Para que así os quede todo alrededor igual. Mirad, ahora voy a cortar otro a esa medida para que veáis que queda perfectamente encuadrado y nos va a quitar medio centímetro de cada lado. Y ahora voy a cortar mi bolsillo de esta zona de aquí, le daré un ancho de 5 centímetros y el mismo alto de los 13,5, ¿vale? Como la parte que voy a poner va a ser la azul, lo que estoy mirando es a ver de dónde puedo sacarlo, porque en la zona azul la dirección me da exactamente lo mismo. Vale, finalmente pues entraban los dos en el mismo sitio, pero si hubiese tenido que elegir otro lo hubiese elegido. Lo que os digo, a 5 por 13,5, que después colocaré, bueno, pues donde más me interese y más me convenga. Veis que se puede poner tanto en la zona interior, ¿vale? Como en la zona exterior. ¿Veis? Si por ejemplo yo ahí he dejado un trocito, un centímetro de diferencia, a ver, lo de dejar un medio centímetro de diferencia, os cuento, luego no se va a ver, y la cosa es que así no pega un papel sobre otro papel sobre otro papel, ¿vale? Por eso os he dicho que si vais a poner bolsillo es mejor de esta forma, pero si os liáis menos, pues lo hacéis de la otra. Aplicamos pegamento en nuestra espina y ya veis que a mí me gusta mucho trabajar con pegamento, con cola de encuadernar, y veis cómo se va doblando la cartulina. ¿Por qué se va doblando? Bueno, pues se va doblando por lo que hablábamos antes, porque coge humedad y eso es muy cómodo a la hora de pegar, de pasar nuestra plegadera y que no se nos rompa el papel, ¿vale? Importante que no se rompa el papel, como tenemos que hacer ahí los pliegues donde luego va a ir nuestro, donde va a plegar nuestro álbum en la zona del lomo. Al hacerlo de esta forma, pues primero, como hemos puesto tela debajo, lo que va a sufrir más, por así decirlo, lo que va a tener más tensión va a ser la tela,
y luego al pegarlo así con la cola, nuestro papel, nuestra cartulina tiene muchísima más flexibilidad y no se nos va a partir en este momento que estamos doblando. Luego, una vez que abramos y cerramos, ya no habrá problema porque ya la cartulina tiene su hueco ahí hecho del pliegue, ¿vale? Entonces, una vez que hayamos pegado bien la cartulina, sí que es verdad que tarda un poquito más en secar que con otros pegamentos, pero lo que se trata es de disfrutar y de bueno, que el proyecto quede bien. Eso que me habéis visto utilizar es un borrador que a mí me encanta. Bueno, ya veis que podemos ponerlo a ese lado o al otro. Y veis que cuando peguemos nos queda ese medio centímetro que os decía antes. ¿Veis? Y así no es un papel sobre otro. Y esa zona será un bolsillo. Bueno, yo he decidido finalmente pegarlos en la zona interior. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a aplicar cola, pegar primero este papel base y después pegar el bolsillo en forma de U. Bueno, pues aquí sigo pegando. Como veis, he pasado un pelín a cámara rápida, pero no demasiado. Recordaros que podéis en las opciones pasarlo a cámara más lenta, aunque a mí me oiréis de modo más lento. Pero bueno, no pasa nada. No he probado nunca oírme de esa forma porque, bueno, ya sabéis que las voces cambian de cómo nos oímos nosotros a cómo se oye, cómo lo oyen los demás y procuro, pues bueno, pues simplemente comprobar que el audio está bien y ya está. También deciros que atrás del todo del vídeo tenéis cómo queda el proyecto, porque la decoración, al ser muy sencilla, sí que he montado toda la estructura paso a paso, pero la decoración, al ser simplemente pegar, pues os he grabado un vídeo de todo el álbum, enseñándoos todo el álbum, cómo está decorado, ¿vale? Bueno, ahí veis nada, simplemente estoy pegando los bolsillitos, los he pegado en forma de U, he aplicado el pegamento en un lado largo y los dos cortitos, para de esta forma que se me quede la abertura, y es lo que llamamos, pues bueno, pues pegar en forma de U, porque se forma, pues eso, una U, en este caso deformada porque es muy larga, y podemos pegar a un lado, podemos pegar al otro. Lo bueno es que este papel no tiene lado hacia arriba, hacia abajo. Si estáis trabajando con algún papel que lleve un dibujo que lo necesite, fijaros muy bien. Y ahora vamos a pasar a decorar todas estas páginas que hemos hecho antes, que van a ser como carpetitas. Mirad que yo las voy a abrir. Voy a enseñaros cómo utilizar la cinta de doble cara. Lo podéis pegar también con pegamento sin ningún problema. Si se os queda alguna rebaba en el papel, simplemente pasando la plegadera. Vamos, más que rebaba, es que el papel, si lo cortamos dependiendo de la dirección que lo cortemos, queda un poquito como levantado. Vale, para pegar con cinta de doble cara, ¿qué hacemos? Bueno, yo utilizo cualquier herramienta que tenga para cortar, que no sea cúter, ni tijeras, ni nada por el estilo, sino que ya veis que aplasto y tiro y enseguida se tira. Pongo una tira de cinta arriba y una tira de cinta abajo y luego procedo a poner el resto. Ahora veréis por qué. La cinta de doble cara pega bien siempre y cuando sea una cinta de doble cara buena. Y después hagamos presión con nuestra plegadera para que se funda. Bueno, yo levanto solamente una de las tiras, la de arriba. ¿De acuerdo? Levanto esa tira, planteo bien y cuando tengo bien planteado, entonces ya pego la tira de arriba y paso con mi plegadera para que se funda el pegamento de la cinta de doble cara. Ahora me dispongo a quitar el resto de cintas y simplemente cuando deje caer la hoja caerá en su posición natural. ¿Vale? Entonces vamos a ello y ahora sí que es importante pasar muy bien con la plegadera para que esa cinta
pues termine el pegamento adhiriéndose, fundiéndose, ¿vale? En el otro lado voy a hacer unos cortes de unas cartulinas, que os digo las medidas, serán 5 exactamente, y van a medir de ancho 9 centímetros y de largo 12 centímetros. Tengo que hacer 5 de estas cartulinas. En el 12 después plegaré a 1 centímetro para que se me quede 11. ¿Vale? Ahora lo vais a ver. De estas, como os digo, son 5. Ahí os enseño de todas formas. 12 por 9. Y ahora plegamos poniendo el 12 a lo largo a 1 centímetro. Plegar, no cortar, acordaros. Yo me marco todas y después de marcarlas todas pues voy a pasar la plegadera como siempre, y en este caso voy a redondear las esquinas que no están plegadas, ¿vale? Esto es opcional, es decorativo. Quien no tenga para redondear las esquinas no pasa absolutamente nada, no las redondeáis y ya está, aunque es una herramienta que solemos utilizar mucho. Cuando en el caso de que sean para papel y cartulina son bastante baratas. Si ya queremos cortar cartón, pues ya tenemos que ir a la marca We Are Memory Keepers, que es más costosa. Pero bueno, eso depende ya de cada uno, las necesidades y que tenga de cortar y pues la economía de cada persona. Ahí veis que estoy redondeando las esquinas. Después redondearé también los papeles de esas esquinas. O sea, las esquinas de esos papeles. Y es que en cada parte un lado va a ir como os he mostrado y el otro va a llevar puesto en medio este papel. Lo voy a abrir para que lo veáis bien. Y nada, vamos a centrarlo y lo que vamos a hacer va a ser pegar nuestra solapa. ¿Vale? Después llevará un lacito que yo he utilizado simplemente una cuerdecita y he usado esa cuerda pues para atarlo. Ahí ya veis que simplemente pego e iría ahí, pero con esa cuerdecita que os digo. Os voy a enseñar la forma en la que yo normalmente pongo las cuerdas, ¿vale? Y os voy a enseñar todas las páginas, qué papeles he elegido, pero no me voy a poner a hacer esto en todas las páginas porque es un paso muy sencillo, ¿vale? Que ya os he mostrado en este y el resto van exactamente igual. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos el medio, eran 9 centímetros, pues son 4,5, nos hacemos una marquita y ponemos el cordoncito ahí. Nos ayudamos con una cinta de doble cara para sujetarlo. No lo peguéis mucho al borde porque acordaros que si no luego no nos tapa el papel. Y lo que he hecho ha sido dar la misma cantidad que estáis viendo ahí, el doble y un trocito más. Y simplemente en la parte de atrás ya no necesitamos marcar porque al tirar de la cuerda vemos dónde está nuestro centro. Subimos hacia arriba y cortamos. Ya está. Así de sencillo. Creo que es más difícil explicarlo que verlo en el vídeo y hacerlo igual. Bueno, pues ahí tendríamos ya nuestro montaje. Vamos a pegar todo alrededor, el papel y en el centro, y pasamos a pegarlo. Evidentemente tenéis que quitar la cinta de doble cara que había en ese lado y o bien ponéis cinta de doble cara como estoy haciendo yo aquí, porque os he comentado que os iba a enseñar cómo utilizar la cinta de doble cara, o lo podéis hacer con pegamento, ¿vale? Veis que sigo colocando en el mismo sentido. Estas de aquí en el vídeo anterior las puse en horizontal, pero realmente se quitan mejor así en vertical. Quitamos la primera y pegamos. A mí en los laterales, cuando lleva elementos, me gusta echar un poquito de pegamento sobre la cinta. Podéis echar pegamento sobre la cinta perfectamente, que no hay ningún problema, ¿vale? Al contrario, lo que hace es reforzar. Pero lo que os decía, si preferís pegar todo con pegamento, pues todo con pegamento, ¿veis? Yo ahí he hecho un poquito de pegamento en el lateral que lleva la cinta y en el lateral que lleva la solapa. Y ya está.
Acordaros de hacer presión sobre la cinta de doble cara para que el pegamento entre dentro. Hay gente que prefiere utilizar cinta de doble cara porque lo considera, bueno, es que de hecho es más limpio, pero hay gente que la odia. Entonces yo ante los pegamentos no digo nada, solamente os doy recomendaciones y os explico por qué lo hago así. Os estoy enseñando ahora mismo, bueno, pues mis hojas decoradas, cómo las voy a poner. Si queréis esta parte pasarla en cámara lenta o dejarla ahí. Y parada, me refiero, me dejáis ahí parada un rato para elegir pues los papeles, si queréis los mismos u otros diferentes. Y una vez que ya he pegado todo, qué rápida he sido, voy a ir pegándolo en mi espina. Vale, ahí veis que estoy haciendo un lacito, bueno, que se me resiste un poco. Me acababa de echar crema en las manos y se me escurría todo lo que tocaba. Voy a echar pegamento en forma de L, es decir, lateral y zona de abajo en una de las cartulinas, y en la otra solamente necesito en el lateral. Con el pegamento no va a haber ningún problema porque se va a quedar fenomenalmente bien y vamos, rompen el papel antes que el álbum. Marcamos bien, plegamos bien, veis que yo lo voy siempre llevando de un lado hacia el otro, así. Bueno, pues para que se me quede bien sujeto, y en la base lo mismo, y ver que va cogiendo flexibilidad. Lo que hago para dejar secar entre una y otra es ir haciendo los lacitos en ese momento. Por eso no los he dejado hechos antes, ¿vale? Los voy a hacer y voy a poner ahora mismo, eso sí, en el orden correcto, las hojas, según van a ir, ¿vale? Ese de cuadritos va ahí y vuelvo a pegar exactamente de la misma manera. Deciros que bueno, me gusta mucho trabajar con los papeles de Daika porque tienen unos fondos preciosos. Luego tienen papeles para recortar, tienen die cuts, tienen mil y una cosas. Y lo bueno es que, por ejemplo, esta colección que yo he utilizado los papeles grandes, me sirven tanto para hacer un mini con los fondos como hacer la portada ya directamente sin tener que recortar muchísimo, como para hacer un álbum de mayor formato, ¿vale? Que vaya ya directamente con dibujos puestos. Estos dibujos están hechos a mano, están pintados a mano, después los escanean, lleva un proceso de edición, pero por eso quedan tan reales. No es un vector que compren esos dibujitos, están pintados por los creativos de Daika. Y después lo que os digo, están tratados a ordenador, escaneados, etcétera. Bueno, pues veis que nada, yo ahí sigo a lo mío pegando, pero realmente el álbum ya está hecho, o sea, la estructura ya la tenemos, ahora tenemos que decorar. Claro, no tendría mucho sentido que yo hubiese hecho un sobre si no voy a meter dentro de ese sobre algo. Entonces, eso es la parte que nos quedaría por daros las medidas, que ahora os las daré, no os preocupéis, porque yo cuando explico algo, sea de manera, vaya a ser algo gratuito o no, pues siempre doy todos los pasos. Si lo hago, lo hago, y si no, pues hago el taller en tienda, ¿vale? O online, pero cobrándolo. Entonces, aunque en este caso sea algo gratuito con motivo de la feria Scrap Crea y Decora, pues también va entero. Ahí veis que hay un papelito que tiene, pues no sé si era medio centímetro menos, porque lo hice de restos de hacer otro álbum, y después lo que voy a hacer va a ser colocar una tirita, ¿vale? O sea que fenomenal. La portada normalmente es lo último que hago. Y ahora vamos a cortar unos trocitos de papel de 10,5 por 8,5 para adornar esas zonas. Como veis,
Ya va quedando menos, yo ahí ese no me valía, pero he ido cogiendo pues de todo con lo que he ido adornando, he ido cogiendo los trocitos que me quedaban y después comprobando que bueno, que me quedaban bien en esa zona y ya está, redondeaba las esquinas y a pegar. En este siguiente pues estaba buscando a ver qué iba poniendo y por ejemplo para ese, bueno, aunque al principio parece que es ese ahí, pues los voy moviendo, ¿vale? Según voy recortando esos trocitos. Ya os digo, esas son las medidas, he redondeado las esquinas y lo único que después van pegados y ya está. No tiene más misterio. Estaba intentando, bueno, pues aprovechar diferentes papeles, los recortes que me quedaban de hacer el otro proyecto y ya veis que sí que realmente se puede hacer muchas cositas con los trozos que nos valen, salvo las miniaturas, ¿vale? Y cuando hemos terminado, pues yo normalmente lo que hago es ordenar esos papeles, esas cosas que me han sobrado, pues termino haciendo al final unas tarjetitas que ya veréis durante este mes de noviembre, y porque si no para diciembre no las tenemos. Así que seguidme en redes, ¿vale? En Instagram y en Facebook como Tu Tienda de Manualidades y estar atentas para poder ver cómo se hacen esas tarjetas, que incluiré tarjetas pop-up. Aquí veis que voy a poner, bueno, a lo mejor la subo en YouTube, no lo sé. En ambos casos, en todos los casos es Tu Tienda de Manualidades. Ahí veis que he metido esta tirita porque me faltaba en esa zona. Y ahora nada, simplemente voy a pegar todo lo que he hecho. No os voy a poner el proceso porque es un poco rollo. Deciros que voy a recortar ese mismo dibujo para tenerlo en la portada y que para adornar el interior he hecho recortes de dos de los papeles que tiene esta colección, que es la del año pasado. Pero a ver, colección del año pasado, colección de este año, pues al final tienes que elegir la colección que a ti te guste, no porque sea de un año u otro. Así que me voy a recortar y una vez recortado voy a hacer los interiores para meter en esos bolsillitos. Necesitaremos 5 cartulinas de 14 por 12 centímetros y en ese 14 plegaré a 2 centímetros. ¿Veis? He redondeado también la esquinita y hago 5. Ya está, sin más. Que después seguiré decorando por delante y por detrás. Esa es una zona para poner fotos. Cuando terminemos el álbum veréis que tengo aquí, he sacado para que nos entren fotos hechas con la Canon Selfie. Entonces en un lado del sobre nos entrarán 2, 4, 6, 8, 10 fotos. Dentro del sobre pues otras 10 y en el desplegable, en las aperturas, otras 10 más. O sea, al final tenemos un mini álbum con capacidad para 30 fotos, ¿no? A ver, 30, 10, 20, 30 fotos. O sea, para ser un mini está bastante completo. Bueno, ahora cortaremos esos papelitos con medio centímetro de diferencia, o sea que medían 2 de ancho, pues a 1,5, ¿vale? Y a 1,5 por 11,5 y los de abajo de 11,5 por 11,5. Yo he cortado para los dos lados, ¿vale? Lo mismo de restos de papeles o de papeles enteros de la colección, pero que con una colección completa de Daika, ¿veis? Ahí los tenéis, que voy a ir pegando por delante y por detrás. Con una colección completa de Daika he hecho este mini álbum, he hecho decoraciones en madera, hice un álbum más grande, o sea que da para ello.
He ido probando las partes de arriba, bueno, pues para ver cómo lo ponía. Estas son mis tarjetas que os he dicho que sirven para donde van a ir las fotos. La cartulina blanca sería la foto, ¿vale? Que es de la de 7,4 por 9,5. Y entonces lo que he hecho ha sido cortar 10 cartulinas decoradas, o sea, 10 papeles decorados, a 1 centímetro más, ¿vale? 8,5 por 10,5. Las he puesto en todas el bordecito rasgado. Y ahora lo que os estoy enseñando es que si tenéis alguna que tiene en la trasera pues el código de barras o algo, que en esa no pongáis el imán, ¿vale? Lo ponéis en otras 5 y tiene que ir en esa zona de ahí. Entonces aplico pegamento, pego. Yo siempre pongo la cartulina blanca para que sea el espacio donde pongo la foto, ¿vale? Si queréis que el borde, porque yo luego las fotos las saco con borde, si queréis ya dejar la cartulina blanca como borde blanco, le dais medio centímetro más a las medidas que os he dado. Y nada, así de fácil, es ir poniendo esos imanes en esas zonas. ¿Veis? Ahí voy poniendo los imanes. No los bajéis demasiado porque entonces no los podemos enganchar. Y realmente, bueno, pues los ponemos más en la zona hacia abajo para que luego nos sirva de sujeción. Voy a pegar todas esas cartulinas blancas y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues fijaros cómo pongo yo los imanes. Primero he seleccionado las fotografías, veis que las voy a poner de esa manera. Y he hecho el imán, pongo el imán ahora atrás, ¿vale? Pero antes de poner el imán, ¿qué tengo que hacer? Pegar esa foto, ¿no? En esa zona. Solamente he hecho pegamento en la parte de arriba para que se me quede en la solapita pegada, ¿vale? Y así solamente se queda pues en esa zona, en la zona de la solapa. Podéis ir moviendo hacia la derecha, hacer la inclinación hacia la derecha o hacia la izquierda, como vosotras queráis, que por eso veis que voy para adelante y para atrás para ver hacia qué lado he hecho la inclinación. Y ahora voy a poner pegamento en el imán, ¿vale? Lo que voy a hacer va a ser plantear la foto de abajo, o sea, donde va a ir la foto de abajo, y echo pegamento en el imán, planteo y así se me va a quedar pegado el imán a la cartulina decorada, al papel decorado de atrás. Ahora entenderéis por qué. Luego encima de eso pondré otra vez la cartulina blanquita. Y por último, pues vais a ver cómo lo pego. Esta es una forma que los imanes nos cuadren, que luego hay mucha gente que me dice, jo, Isabel, es que no me cuadra ni un imán. Bueno, esta es una forma muy sencilla. Vamos a poner la cartulina blanca, la vamos a pegar todas y lo vamos a dejar en el orden que habíamos, bueno, pues elegido. Pegamos la cartulina blanca en todas. ¿Veis? A ver, si tenéis ya la foto, podéis pegar ya la foto directamente, pero yo como no la tengo, o si va a ser un mini para regalar. Este tipo de álbumes quedan muy monos para regalo y ni llevan muchísimo material, ni llevan muchísimo tiempo. Yo lo del material, pues bueno, intento siempre con una misma colección hacer bastantes proyectos. Me gustan las colecciones que no se les borra el dibujo cuando paso un borrador, que son más gruesas y tal. Y entonces, claro, normalmente las hay más económicas, pero pues a lo mejor yo me he ido encontrando eso con colecciones que cuando paso el borrador que llaman de goma de tocino, pues termino sin papel, termino con un borrón. Entonces, nada. ¿Veis? Ahí os digo que podéis decorar de diferentes formas, pero lo primero de todo va a ser pegar esas cartulinas. Vale, ¿cómo las pego? Aplico el pegamento, echo el imán, o sea, la echo sobre el imán y tiro. Y entonces así ya
se me han quedado. Otra vez, pongo en la cartulina, echo el pegamento, lo bajo y ya está, en el sitio en el que tenía que estar. Así nuestros imanes se van a quedar donde se tienen que quedar, ¿vale? Es bueno, pues una forma muy sencilla. Veis que cuando lo pongo modifico un poquito la cartulina, lo que es girarla, pero el imán sigue en el mismo sitio, ¿vale? Entonces paso bien con la plegadera para que no haya ningún problema y bueno, pues toda esta parte ya estaría hecha. Y ahora lo que nos falta es lo que os digo, adornar. Os estoy enseñando por ahí también algún ejemplo y la portada. Bueno, ya tengo recortado mi muñequito. Los adornos siempre lo dejo para el final, tanto portada como interiores, etcétera. Yo he utilizado restos de cartón tipo Pancastar, pero podéis utilizar almohadillas o cartón gris, dependiendo de lo que tengáis. De esta forma conseguiremos el 3D en nuestra portada. Bueno, al ser una portada de álbum, siempre lo que pasa es que se va a tocar más, ¿vale? Entonces yo estoy poniendo cuadraditos en un montón de sitios donde he podido poner los más grandes, y donde tienen que ir más chiquitines, pues más pequeñitos, con un poco de paciencia, pero se consigue perfectamente. Lo pegamos bien, ¿vale? Con pegamento. Y después esto lo pondremos encima de la portada, le aplicaremos pegamento por el otro lado del cartón o del... Aunque sean almohadillas, ¿vale? Me gusta echar pegamento. No me gusta pegarlos solamente con el adhesivo que traen, porque hay veces que con el calor tienden a despegarse, porque es como si fuese una cinta de doble cara. Entonces, si antes hemos mencionado que hay que hacer fricción, tú en un 3D no puedes apretar todo lo que te gustaría con una almohadilla. Y lo pegamos ahí. Si os habéis dado cuenta, el pajarito no le he subido en 3D. Como os decía, el pajarito no le he subido para que se quede, bueno, pues en la zona de abajo. Estoy aplicando pasta Modeling Pass con un pincelito, posándolo para que imite a la nieve. Y después, antes de que se seque esa pasta, voy a echar pues el glitter de Artis, que es una purpurina muy finita. ¿Vale? Lo aplicaré en todas las zonas donde me apetezca que haya nieve. Entonces, tal cual, lo dejaré secar. Y ahora vais a ver el álbum ya terminado con las decoraciones. He elegido decoraciones muy sencillas porque a mí me gusta después poner alguna decoración más cuando termino el álbum, ¿vale? Cuando ya pongo las fotos. Para mí un álbum está terminado cuando están las fotos puestas. ¿Qué he hecho? Bueno, pues para pegar todos estos muñequitos, lo que he hecho ha sido echar pegamento solamente en la zona del marco. El pegamento, en vez de echarlo en el muñeco o en la casita o en lo que sea, lo he echado en la zona del marquito y no he permitido que tocase la zona blanca, ¿vale? Entonces así me entran después las fotos. Como veis, por la parte de dentro, bueno, pues he puesto esas estrellitas tan divertidas que vienen y en algunos casos he puesto arriba y abajo. ¿Vale? La de abajo me gusta más ponerla cuando ya tengo la foto puesta, pero bueno, para que veáis que, por ejemplo, ahí en los regalitos, pues al no pegarlo dentro no pasa absolutamente nada. Es una cartulina doble, por eso no entraba bien, porque en vez de coger una cartulina sencilla la he cogido doble. Y de esta manera estaría terminado este mini. Espero que os haya gustado mucho.